Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar de un artículo publicado en el número 33 de Perífrasis. El artículo se llama A modo de huella, desaparición y desafío en la poesía de Antonio Méndez Rubio. Como es costumbre, está con nosotros el autor del artículo, Paul Cahill, de Pomona College. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también hemos querido invitar a nuestro colega Camilo Hoyos del podcast Paredro para hablar un rato de la poesía de Antonio Méndez. Yo debo confesar, estaba hablando con Paul, que no conocía la poesía, conocía el artículo, me gustó, lo mandamos a evaluar como es costumbre, los evaluadores así unánimes, sí, está muy bien, creo que publicarlo y nada, apareció en el número de septiembre que acaba de estar, que está circulando. Y lo primero es agradecerles a los dos por estar con nosotros. Y nada, Paul, quiero comenzar contigo, que nos cuentes quién es Antonio Méndez Rubio y por qué su poesía es tan importante, así como para arrancar una conversación Ujú. informal. Buenas tardes. Sí, primero, muchas gracias, bueno, tanto por publicar el artículo y como por esa oportunidad para hablar sobre el artículo y Méndez Rubio y su poesía. Para comenzar, nació en el 1967 en España, en Extremadura, y cuando era joven no recuerdo qué edad tenía, pero su familia se mudó a Valencia. Entonces se crió más que nada en Valencia y es profesor en la Universidad de Valencia en teoría de la comunicación audiovisual. Entonces es poeta, pero también su trabajo como teórico y crítico también es muy importante creo, para desarrollar su poesía y para ver diferentes tipos de como expresión de sus ideas. Y en cuanto a, bueno, es un poeta un poco difícil de clasificar hasta cierto punto porque, por un lado, una forma como fácil de clasificar su poesía sería como parte de como la poetas de los 90 en España. Por ejemplo, poetas nacidos en los años 60, como por ejemplo Jorge Richman, sería como un poeta de esa época, Jordi Doce, Ana Merino, Jesús Aguado, Ada Salas. um, y entonces hay como esos poetas nacidos en los 60 que comienzan a publicar a finales de los 80 y entonces siguen escribiendo hoy. Al mismo tiempo, él forma parte formó parte del colectivo Alicia Bajo Cero en cuanto a como un grupo de actividad cultural y teórica y un grupo comprometido con lo social directamente, pero también con reflexiones sobre la poesía, la función de la poesía, um, y de una forma bastante pública, la crítica de otras formas poéticas y los presupuestos teóricos y sociales asociados con esa poesía. Y otros poetas en ese grupo eran Enrique Falcón, um, también José Luis Ángeles y Virgilio Tortosa. Um, y entonces, bueno, y para describir la poesía de Méndez Rubio en general, creo que hay que tener en cuenta como otras como genealogías poéticas ah, de las que su poesía se nutre. Por ejemplo, hay poetas universales, poetas de otros países, como por ejemplo Paul Celan. Para mí es un poeta clave para la poesía de Méndez Rubio y es algo que creo que se nota en su poética en general y también en la forma de algunos epígrafes, que hay citas de Celan en su poesía en algunos casos. Y en el caso de poetas españoles, Francisco Pino es un poeta clave para él en cuanto um, yo diría como más que nada en cuanto a la forma um, como, a ver, no minimalista, pero como abstraída hasta cierto punto. Lo que hace con la forma,
creo que hay semejanzas muy importantes con lo que hace Pino. Am, También Valente, y más que nada como el Valente más como tardío, yo diría. Am, También Gamoneda es una figura clave para él, y José Miguel Ullán. Um, y Méndez Rubio ha publicado bastante en cuanto a trabajo crítico sobre la poesía de Ullán también. Um, y también hay como otros dos poetas españoles que sé que son muy importantes para él, son Miguel Suárez e Ildefonso Rodríguez. Y en el caso de Miguel Suárez, hay, creo que es un volumen de su obra completa, y Méndez Rubio escribió el prólogo para ese volumen. Um, y en Valencia en sí también hay como una especie de, no sé si llamarlo grupo, pero como un grupito de poetas, y que creo que Méndez Rubio es muy importante para ese grupo, tanto por su poesía como por como su presencia en recitales, mesas redondas. Ha escrito prólogos para libros de otros poetas, como por ejemplo Laura Giordani, una poeta argentina que vive en España desde hace bastante tiempo, creo, y Víctor Gómez y Arturo Borra, otro poeta argentino que ahora vive en España. Y en cuanto a la importancia um, de la poesía de Méndez Rubio en general, yo diría que su construcción de una poética comprometida que va más allá de solo el compromiso explícito con situaciones concretas, como un compromiso más a fondo que trabaja con el lenguaje, como algo como un vehículo que se puede usar para crear y demostrar un compromiso con dinámicas políticas que sí tienen que ver con casos concretos, pero también van más allá de casos concretos y se pueden aplicar a otras situaciones y dinámicas en general. Camilo, bueno, primero saludarte, muchísimas gracias del podcast Paredro. Quería que comenzaras tú como una sesión de preguntas para ir leyendo eventualmente poesía, ir hablando de este tema. Claro, claro. No, no, ¿Vale? pues muchísimas gracias, Paul. ¿Cómo estás? Gracias a Hugo y a todos Sí. por la invitación. Y Paul, pues el artículo es fascinante porque toca, como te decía ahorita, estos conceptos de lo visible, lo invisible, lo oscuro, lo luminoso. No está explícito, pero siempre nos pone a pensar mucho en lo que es la presencia y cuánto habla la ausencia y cuánto la ausencia. Es decir, nos mete en el mundo del oxímoron, si se quiere, y eso a mí me parece que es muy interesante. Hay un puntico que quisiera arrancar porque creo que una charla como esta, Hugo, tiene que estar hecha como para impulsar y apoyar la lectura del artículo, ¿cierto? Sabiendo que el artículo es el que va a tener todo. Pero hay una primera cosa que ya estás hablando tú un poquito ahora, Paul, pero quisiera preguntarte. Es muy particular que, bueno, que em, en primer lugar Méndez Rubio nace en el 67. Esto es 10 años antes, 11 años antes de la muerte de Franco. Es decir, es un momento que ya se han pasado hace rato los años del hambre, Luis Martín Santos ya ha publicado, Laforet, etcétera. Es decir, todo esto que ocurre ya está, obviamente, ni hablar, pues ya Seix Barral, todos los demás, Barcelona, etcétera. Pero es imposible no pensar en la ausencia justamente después de que España vuelve a la democracia y empezará ese gran tema que tanto se ha visto que son las fosas comunes, ¿cierto? Y que es una poética dolorosa y es la poética de la ausencia, y ahí sí que creo que se cristaliza muy bien lo ausente, lo presente, el cuerpo, el fantasma, la huella, etcétera, porque pues no deja de ser dónde están esos cuerpos, ¿no? ¿Dónde está la ausencia o la presencia de los cuerpos que no hemos podido ver? Entonces tú hablas de cómo, en algún momento explicas cómo hay una ruptura a través, y puede que ya hayas dicho algo de esto en tu introducción, si es así, pues no, pero me intriga. Tú dices que hay cierta ruptura de Méndez Rubio con la poesía que se escribe en relación a los 80s y 90s en España, que era lo que nos estabas diciendo ahorita. Ujú. Eh, Puede ser que esta ruptura se da, Paul, bajo tu criterio, que de pronto en los 80s y 90s no se ha cristalizado la necesidad de visibilizar esa ausencia, visibilizar esa invisibilización
¿Sí me explico? Y de repente con el Ujú. tiempo es que Méndez puede llegar y decir, venga, el poema también es un dispositivo para pensar en lo que son las desapariciones forzosas, porque es que es imposible pensar en un siglo XX sin desapariciones forzosas en España y en cualquier otro lugar. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de esa poesía, cómo funciona frente a eso y si se puede llamar así, cómo funciona frente a ese compromiso que nos dices que Méndez va a emplear después. Ujú. Sí, sí, gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante para su poesía porque hay, bueno, yo diría que sí hay muestras claras de ese tipo de compromiso directo con la cuestión de la guerra civil, las fosas comunes, desaparecidos, en particular en libros como Razón de Más del 2008 y también en Siempre y Cuando del 2011. Y hay una estrategia que usa para, para crear un equilibrio entre la cuestión de lo explícito y lo implícito. Es una tensión entre, bueno, lo que podríamos llamar como el poema en sí y el uso de una especie de epígrafe que no es epígrafe necesariamente. Lo que hace muchas veces es poner el poema y después bajo el poema, entre corchetes o entre paréntesis, una referencia a um, un detalle más concreto. Por ejemplo, y no recuerdo en qué página lo digo, pero cito el ejemplo del poema que menciona una fosa común en Teruel, creo que es. Pero entonces hay una tensión entre imágenes en el poema en sí que no se refieren explícitamente a ese evento, pero entre ese texto y ese como epígrafe o como etiqueta, al lector le toca como establecer un diálogo entre esos dos textos. Um, y antes de eso, entonces, como claramente a partir del año como, bueno, como 2008, 2010, 11, tiene varios poemas que hablan directamente sobre eso. Antes, creo que lo que hace más que nada es dialogar con como la cuestión del dolor, de la desaparición y la violencia, sin referirse tanto a momentos concretos, con la excepción del libro El fin del mundo, que tiene, hay una sección que se llama, bueno, 11 a ver, como poemas sobre Disneylandia, como postales sobre Disneylandia, pero en realidad son poemas sobre un viaje a Albania y la desigualdad social extrema ahí en Albania y la tensión entre la experiencia y la dinámica de un viajero y la gente que vive ahí usa la idea de la cámara y diferentes formas de la cámara como para sacar fotos de esas personas. También dialoga con el concepto de como la representación cinematográfica, el fuera de campo. Entonces, en este caso sí hay como un referente directo. Y, y más tarde en el libro Trasluz del 2002, creo, 2002-2003, trabaja mucho con la cuestión de la desaparición, la invisibilidad, pero no es hasta más tarde que en su poesía haya referencias más concretas a casos españoles de la época de la Guerra Civil. Um, y en esos casos, creo que un detalle para mí muy interesante es la cuestión colectiva y la cuestión de como la postmemoria, porque hay un poema de Extra, un poemario suyo del año 2010, y ahí hay un ejemplo de lo importante de sus títulos, porque es extra como en un sentido más como teórico, como entonces abre como muchas posibilidades interpretativas ahí, pero hay poemas en prosa que exploran como la dinámica
crecer en un sitio y escuchar historias sobre lo que pasó durante la Guerra Civil y como la especie de como palimpsesto que resulta de eso, como experiencias que no son mías, pero he escuchado tantas historias que es casi como si fueran mis experiencias. Y la idea de como fantasmas y hay, um, no recuerdo el nombre del poema, pero creo que es un poema que tiene 5 apartados, entonces cada apartado explora como diferentes facetas de esa memoria. Pero más que nada hay que esperar como hasta 2008 para comenzar a ver esas muestras más visibles. Así que no sé hasta qué punto hay como una reacción a la obra de otros poetas, pero sí creo como una diferencia en cuanto a su compromiso con esas cuestiones. Por ejemplo, primero um, los poemas sobre Albania, el poema sobre las madres de Plaza de Mayo, y entonces más tarde llega al caso español. También tiene poemas sobre el Holocausto y la representación del Holocausto. Esos, más que nada, son del año 2007, en un libro que se llama Para no ver el fondo. Muy Eventualmente, sí. interesante. Sí. Sí, sí, Ah, no, claro, perdón. Hugo, por favor. No, 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 sigue, siga. si tienes un ejemplo de alguno de esos poemas, es que estaba buscando yo al comienzo del artículo tú haces como una presentación, como de las valoraciones críticas que se han hecho sobre la poesía de Antonio Méndez Rubio, y hay dos cosas que me llaman la atención. Alguien comentaba, la función de la resistencia de la poesía solo puede hacerse efectiva con la desaparición de la subjetividad y la localización de la actividad lírica en una zona de sombras, como un negativo del mundo perceptible, que es como una presentación muy bonita sobre cómo es esa lógica del compromiso de esta poesía. No sé si querrías comentar algo sobre la cita o un ejemplo de los poemas de Antonio Méndez Rubio. Ujú, sí, y bueno, y creo que ahí hay como un caso interesante en cuanto a, bueno, para mí una atención clave con su poesía es el papel que juega lo invisible. Si es como, bueno, y para mí, bueno, hay esa cita que acabas de citar, que creo que es de Luis Pagué-Quiles, Sí, si no recuerdo mal, y también hay, creo que la formulación de Edmond Girbal González en términos de como, si no recuerdo mal, como significante y significado. sí, Creo que es clave porque en vez de ser como lo, a ver, como las huellas, como algo que nos conduce al significado, ¿no? Que hay algo ahí que podemos rescatar. Lo que hay es como la conciencia de que algo, que no podemos conseguir algo, pero hay como una muestra de esa complejidad, esa dificultad, esa imposibilidad, pero sin tener como, sin pretender que sea posible llegar a eso y tener una epifanía. sí, sí, sí. Camilo. Pero Gracias, vamos a... Hugo. Hay una cosa muy, muy interesante, Paul, que tú mencionas mucho y está dentro de los propósitos también, la respuesta que propone este trabajo, como tú dices en algún punto, que es que me parece que es algo muy bonito y que ya tiene un término que para ti es fundamental dentro de la poesía, que es mostrar resistencia. Ujú, Ese proceso de mostración, llamémoslo así, ese proceso que se muestra, pero ahí también creo yo, y hago un pequeño paréntesis, hay un juego, hay una inversión, porque puedes mostrar lo invisible, aunque se esté invisible, así como se puede invisibilizar la presencia, lo que me dice a mí que hay un orden nuevo de categorías y una revaloración en la que pues lo lleva a uno mucho con la cotidianidad, si me permites. Muchas veces lo más presente es lo ausente. Y quiero ujú. solamente quedarme con ese elemento muy, muy, muy pequeñito y muy cotidiano. Pero nos cuentas un poco ese concepto, cómo lo empiezas a desarrollar, y esto siempre lo pienso pensando en cómo los lectores pueden llegar al texto o pueden entender de una vez. Ese concepto de mostrar resistencia, porque esta resistencia va a tener un papel en el poema en cuanto a fonema, en cuanto a presencia, pero también en cuanto a materialidad, si se quiere.
Ujú. Entonces, ¿nos cuentas un poco de eso? Sí, creo que sí. Y en parte creo que uso esos términos de mostrar resistencia porque por lo general, bueno, si uno se fija como en la historia, al menos en España, a partir de la posguerra, como la cuestión del compromiso político en la poesía, por lo general hay una tendencia a enfocarse en ejemplos como el de, no sé, como poetas de como Celaya, Blas de Otero, como poetas sociales, um, como canónicos, ¿no? Como esa idea de que para que sea un poema comprometido, tiene que tener referencias a mineros o como algo, como una muestra clara de la resistencia para que un lector diga, ah, bueno, este es un poema social. Y entonces lo que creo que hace Méndez Rubio es usar diferentes facetas y dimensiones del poema para mostrar la resistencia. Y en algunos sentidos es, creo que, destacar la ausencia de algo, como has sugerido, Camilo, como demostrar la ausencia de algo sirve para como marcar esa ausencia, marcar la desaparición. Y eso se puede lograr de diferentes formas en la poesía de Méndez Rubio. Por ejemplo, en la página en sí, en poemas que tienen como huecos visibles en la página con sangrados y juega con el espacio en sí. Y entonces hay huecos en sí en la página. También muchas veces faltan como conexiones lógicas entre palabras. Por ejemplo, no hay puntuación o no hay como conjunciones o conexiones lógicas como palabras que normalmente se usarían en una frase, no están ahí. También hay ambigüedad en cuanto por ejemplo, poner un adjetivo, pero no sabemos a qué sustantivo se refiere ese adjetivo por la sintaxis como fracturada del poema, hay suficiente ambigüedad para crear como una especie de resistencia a crear una visión cristalizada. Bueno, ah, citando un poco como la teoría poética, como de los nuevos críticos, como esa idea de ah, crear algo como que no se puede parafrasear, ¿no? No hay como un mensaje claro que se pueda sacar de ese poema. Entonces, creo que esa crisis de la representación es una forma de como mostrar mediante el poema esa resistencia con la sociedad y también con la idea de que podemos llegar a una crítica directa, completa, fácil, que no es posible alcanzar eso. ¿Tú crees que frente a esta visión crítica, tal como nos lo acabas de decir, Paul, y también en esta búsqueda que nos muestra Méndez Rubio, está acusando alguna forma o algún tipo de crisis de la representación poética? Mm, bueno, yo diría que sí, o al menos O cierto agotamiento, o cierto, es sí, decir, porque la o pregunta que uno sería, quizás, y perdón te digo, pero la pregunta que uno ujú, sería es, claro, hay un impulso orgánico, si se quiere, de reevaluarlo, y ese es el instinto poético. Pero esos instintos poéticos por lo general pueden surgir de reacciones frente a crisis representativas, lingüísticas, ideales, es decir, que es el, porque, y perdóname si aquí meto otra pregunta, y perdón si meto mucho, pero es que me parece que cuando hay hay una cita que sacas de Salir, que es cuando él dice, esta poética indaga en cómo ese revelar no es tan ingenuo para reducirse a un mero descubrimiento de lo ujú, supuestamente oculto, sino que se trata de un revelar consciente de que el lenguaje, ujú, al menos en poesía, está siempre velando y volviendo a velar en un doble sentido. Velando por cuanto presentando lo oculto justamente como oculto, como resistente a toda ilusión de transparencia o significación plana, y velando por cuanto cuidando como velando por mantener viva la posibilidad de un lugar a otro, de una mirada distinta, de una vida nueva. Yo siempre que pienso en revelar, se me vienen a la cabeza esos
dibujos de Magritte, que es esas cortinas que caen detrás, ese mundo velado que siempre está detrás de la imagen, por así decirla. Ujú. Bueno, sí, yo diría que sí. Creo que, bueno, o más, en vez de una crisis del lenguaje, yo diría que es más bien como una crítica de una visión del lenguaje como un medio transparente Ok, que sería capaz de lograr ese tipo de representación. Creo que Méndez Rubio está diciendo que el lenguaje no funciona así y que la poesía no debería tratar de lograr crear ese tipo de representación. Y cree que hasta cierto punto hay cierto como extrañamiento en el sentido de Shklovsky, ¿no? De como, a ver, como criticar esa visión del lenguaje como algo más sencillo, más dado. Tanto en el ok. caso de representaciones de la vida diaria, como la poesía de la experiencia, como en el caso de la poesía comprometida, que, que no, que no presta atención al lenguaje y la complejidad del lenguaje. Y entonces sí, con eso de ese como revelar, sí, creo que es una buena metáfora que él, si no recuerdo mal, eso es sobre la poesía de Pureza Canelo, creo, pero creo que también se puede aplicar a lo que hace él. Ok, porque hay otra cosa cuando en algún punto tú hablas de cómo hablas de esta poesía que muestra resistencia mediante la visión del texto poético como objeto y espacio visual de una visión expandida. Eso me interesa muchísimo, la idea Mm, de la visión expandida, porque claro, la visión siempre está, bueno, está desde la visión interior, la visión exterior, pero siempre está también y conlleva el entrenamiento de la mirada, ujú, el saber qué es lo que debo mirar y sobre todo qué es lo que el poema me tiene, mejor dicho, de qué manera ese poema me sirve a mí como una prótesis de los ojos, ¿sabes? Como me ujú, permite ver aquello que yo antes no había visto. Y siento que ujú, lo que nos dice es no, esa visión, porque la visión permite ver lo invisible, la visibilidad no. ¿Cierto? El ojo ujú, en cuanto a órgano y la visión en cuanto. ujú, Entonces, quería si nos puedes contar un poquito de cómo entiendes tú la importancia de la visión ujú. para poder desarrollarla, sea desde tu marco metodológico, si quieres, o más bien desde el aspecto puramente poético en Méndez. Ujú. Sí, yo diría, sí, creo que un ejemplo clave para eso es, y creo que, no recuerdo si cito esto o no, pero tengo otro artículo sobre la poesía de Méndez Rubio y la poesía de Ana Merino, que salió hace 2 años en Revista Hispánica Moderna, y trato más bien como la cuestión ahí del fuera de campo en la poesía de Méndez Rubio, como esa idea de mostrarnos algo, pero hacernos ver que no vemos todo lo que hay. Y con esa idea del fuera de campo también tiene un poema de esos poemas sobre Albania que tiene presenta como edificios y también como ventanas con los cristales rotos, entonces una serie de marcos. Y entonces nos hace ver que lo que vemos no es todo lo que hay. Ah, y entonces, en general, sí, creo que esa idea de, sí, como una visión expandida para demostrar la insuficiencia o el carácter incompleto de lo que en el caso de otros poetas sería como una visión, am, a ver, como reducida o quizás como demasiado reducida, como una visión que no tiene en cuenta la complejidad de ver las cosas y que no demuestran una conciencia um, de que hay cosas que no se ven, que cada mirada incluye algo, pero también excluye otra cosa. Sí, porque es que a veces pensaba leyéndote y más ahorita escuchándote, uno siempre tiene citas que termina aplicando a todo, ¿no? Y lo Ujú, hace a veces de manera injusta. Pero hay una que a mí cargo mucho y es esa
leyenda que tenían los surrealistas en el número 15 de la calle Grenelle, en la oficina de investigaciones surrealistas, que era un letrero que decía, ustedes que no ven, piensen en los que sí ven. Mm. Y era el mensaje que los surrealistas le enviaban a los burgueses, a la burguesía, si se quiere, diciendo, ustedes no ven nada, en cambio nosotros sí lo vemos todo. Y de hecho hay Ujú. un cuadro muy interesante de, no sé si es de Max Ernst o de quién, y es la Virgen dándole una pela a Jesús. O sea, dándole una pela, dándole nalgadas, Ujú. y aquí atrás hay una ventanita y están asomados por ahí Breton, Mm. Max Ernst y Max Nolo, uno de estos, que es bien atrevido, pero buenísimo, como diciendo, nosotros Ujú. sí vemos cómo la Virgen castiga a su hijo. En cambio, a ustedes ni se les ocurriría. ¿Y a Ujú. qué voy? Muchas veces uno puede entender, y con estas fijaciones que tienen los surrealistas, con la mirada, con los ojos, Paul Eluard, etcétera, que hay una epistemología de la mirada prácticamente, hay una enseñanza, hay algo que invita a ver el mundo desde otra perspectiva. Y a veces me daba por pensar leyéndote y ahora escuchándote, como decía, que quizás gran parte de esta poesía de Méndez Rubio tiene que ver con un entrenamiento de la mirada, con un Ujú. entrenamiento de lo visual, y de esta forma el poema se convierte en ese dispositivo Ujú. textual, pero que al tener estos componentes sociales de los que ya nos has hablado, pues nos muestra que ese dispositivo textual es todo menos textual, es vital, Ujú. representa nuestro cambio de mirada en la vida, en la sociedad, etcétera, etcétera, cosa que también me parece que puede ser de los primeros. Ujú. No sé cómo te suena. Sí, sí, estoy de acuerdo. En particular, si uno se fija en Trasluz, porque, bueno, porque comenzando con el título en sí, porque hay ese concepto de como mirar algo al trasluz, como, y también trasluz como un tipo de luz que es capaz de ver las cosas de otra forma y juega mucho con la idea de la luz y hay, a ver, ¿dónde está? Tiene, a ver cuáles son. Bueno, hay una serie de epígrafes para trasluz y entonces, bueno, hay una cita de Maurice Blanchot. La luz ilumina, esto quiere decir que la luz se oculta. Tal es su carácter malicioso. Solo vemos claro bajo esta condición, no ver la claridad misma. Exactamente. Y hay, bueno, también, bueno, una cita de Antonio Negri y de Emily Dickinson, pero hay la luz se convierte en como un agente activo que condiciona lo que podemos ver, lo que no podemos ver. Y él también tiene, bueno, y hay, bueno, acabo de abrir el libro y hay una estrofa, la última estrofa en un poema en trasluz que dice, lo no visible es lo que está a la vista, donde falta la luz. La noche en las palabras va a su encuentro. Claro, Entonces, muy sí, juega bonito. mucho, sí, mucho con eso en este libro y entonces creo que bueno, creo que, y en parte traté de terminar el artículo con la idea am, de leer a modo de huella como en una estrategia lectora en general para la poesía de Méndez Rubio, como, y creo que parte de eso consiste en, bueno, enfocarse en sus poemarios, porque sus poemarios están bien construidos, muchas veces con secciones, con títulos y hay una estructura clara. Pero también creo como leer entre poemarios y entonces usar como lo que nos presenta Trasluz en cuanto al trabajo con la mirada en sí y entonces combinar eso con lo que pasa en otros libros y entonces de ahí ver, um, como has dicho, de una manera muy interesante, creo, eso de como formas de como como, a ver, como enseñarle al lector cómo leer, cómo ver, cómo mirar, cómo trabajar con un texto. Exacto. Hugo, no sé si quería leer algo porque llevas a cambiar, o sea, girar un poquitico el tema No, sí, es que hacia otro sentido. estaba pensando en dos cosas que, citando a un crítico, Jiménez Hefferman dice que
La poesía de Antonio Méndez Rubio es la de un simbolista que se ha quedado sin símbolos. Y entonces estaba escuchando lo que estaba diciendo Camilo y dije, esto está bien bonito. ¿Quieres comentar algo de eso? Esa poesía que se ha quedado Lindo. sin símbolos, esa poeta simbolista que se ha quedado sin símbolos. Sí, bueno, sí, creo que, y de hecho, sí, ese artículo de Jiménez y Fernán creo que es uno de los primeros estudios sobre la poesía de Méndez Rubio, si no el primero, como estudio más largo, pero creo que ahí ha captado una idea muy interesante, como que se ha quedado sin símbolos como en el sentido tradicional, que no son símbolos como a secas, como todo el mundo usa los símbolos. Entonces, trabaja con esos mismos elementos, pero de una forma diferente. Sí, Camilo. Y sí, creo que se puede ver porque hay cierto léxico, como hay muchos poemas que hablan sobre nieve, luz, el viento, entonces hay muchos elementos que se repiten, pero no creo que haya como un léxico fijo en el sentido de que, bueno, cuando habla sobre nieve significa tal cosa. Creo que cada poema es un poco diferente. Hay algo aquí que, Paul, que a mí me llama mucho la atención y es que, claro, cuando hablamos de lo visible y lo invisible, es imposible no hacer la analogía con lo sonoro y lo insonoro o con el Ujú. silencio y el ruido, ¿cierto? Es decir, ahí se cambia de órgano, pero la latencia es la misma, la tensión es la misma. Y se me viene una cosa también pensando en esta resignificación o revaloración de estas categorías, ¿verdad? Que hay un verso, y perdón volver a esos poemas de juventud, pero a uno tampoco se le olvida, o a mí nunca se me olvida Rimbaud. Y ese verso de Rimbaud, ese famoso verso de Plus de mots, basta de palabras. Mm. El momento del happening poético, performance poético, como lo queramos llamar, pero es ese momento en el que decide guardar silencio. Y ese guardar silencio implica viajar a África, traficar con armas, leer solamente libros de ingeniería. Y esas cartas de Abisinia de Rimbaud es muy difícil, aunque no hay una pizca de poesía en ninguna parte, es muy difícil no ver al poeta, así sea por ausencia. ¿Sí me explico? Es ese Ujú. equivalente, o lo he pensado así como Hölderlin hablando siempre del silencio y después guardar silencio en la Torre de Neca, ¿no? Que es esa puesta en marcha y esas cosas. Y también un verso que una vez mi abuelo le gustaba mucho la poesía y yo no sé si él se la pirateó de alguien, pero me encanta que decía, me acuerdo una frase que él decía mucho y decía, es que el silencio tiene resonancia o hablaba de Ujú, eso o de la reverberación del ujú, silencio. Entonces, quisiera que, ya que hemos hablado de la visión y de lo visible, ¿por qué no nos movemos al otro campo, al otro órgano que tiene que ver con el silencio? Porque creo que frente a la desaparición y a la reescritura histórica, por lo menos desde el compromiso, el silencio también es un arma eh, potente, poética y poderosa. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo y es algo que creo que por lo general el silencio juega un papel muy importante en su poesía y creo que más que nada en sus poemarios más recientes y también, bueno, si se conectan sus libros más recientes con su trabajo crítico y teórico en cuanto a la escucha. Entonces, porque creo que para él el silencio y la escucha son dos conceptos clave porque bueno, si uno está hablando, no está escuchando. Entonces hay como esa idea de poder escuchar a los demás y también am, ver el silencio no solo como en términos negativos, como de ausencia o de falta, sino que también el silencio goza de cierto sentido de presencia en su Exactamente. poesía. Y en algunos casos creo que, bueno, en general creo que hay, especialmente en algunos poemas clave, que creo que he citado en ese artículo como poemas que establecen una equivalencia entre cuestiones visibles y de sonido. Am, pero hay ejemplos como visuales del silencio también, a veces en poemas, como cosas que
como puntos suspensivos o huecos en la página. am, a ver, ¿qué más? Bueno, y una cosa que traté de hacer al final del artículo, no sé hasta qué punto que quedó claro, pero hay un poema bueno, a ver, bueno, primero, bueno, un ejemplo de los dos fenómenos en el mismo poema. Tiene un poema que dice, lo que no hayas oído nos antecede en qué tiempo o qué signo a modo de huella. Entonces, como huella en un sentido múltiple ahí. Pero también otro poema que me llamó la atención al volver a mirar, creo que es un poema de Va Verdad. Es el poema que se repite, bueno, habla sobre el silencio y repite la sílaba sí varias veces. Y para mí está jugando un poco con como la valoración del concepto de silencio, si es positivo, si es negativo. Y entonces creo que ahí hay una tensión interesante entre el trabajo con lo visible y si lo invisible no existe o deja de existir, pero creo que él está tratando de rescatar el valor positivo de lo que no se ve mediante las huellas y aquí con el sonido también. Y el poema dice, aunque se termine el libro, un silencio sin nada más que silencio y sin mención, sí sigue, sigue. Y termina con puntos suspensivos. Entonces hay tanta repetición de sí que creo que hay que pensar en, bueno, como lector, me siento como la tentación de ver, bueno, cuántas palabras tienen eso, qué palabras se asocian entre sí, que quizás normalmente no buscaría ninguna conexión entre estas palabras. Um, y entonces sí, terminar el poema al fin con puntos suspensivos también me llama la atención. Y un detalle que menciono brevemente en el artículo, pero es muy importante para Va Verdad, es que introduce diferentes voces con texto más pequeño. Ok, Bueno, y puede ser interesante publicar un artículo sobre este tipo de poesía en una revista, porque a veces um, hay una tendencia editorial a decir, bueno, hay una errata aquí, pero en realidad es un detalle formal del poema. Pero no falta el editor que Costó, corrige costó el poema. muchísimo, costó muchísimo en la diagramación hacerle entender a la diagramadora que en algunos lugares del poema debíamos usar una fuente más pequeña. Eso es Margarita porque que se... Claro. seguramente dirán, no, es que aquí lo pasó de Word a Office, Sí, de Word exacto. o sea, hubo una conversión de archivo que no funcionó. Es como ese, Exactamente eso fue lo que pensó, claro. ¿cierto? ¿No? Como ¿Y esas anécdotas. cómo le explica uno a un diseñador que esa fuente más pequeña significa todo lo que significa? Claro, es como, me acuerdo que, no sé dónde lo leí, pero de esas anécdotas de cuando el Ulises saltó a imprenta, que los editores y los impresores vieron errores en las palabras, entonces los corrigieron. Y decían, hombre, a este tipo se le invirtió el orden, entonces hay que componerlo. Pero sí, es interesante, Paul, y gracias, Margarita, porque lo que nos muestra es que también para meter esas categorías es obligatorio cambiar lo visible. Es decir, tienes que cambiar el molde de la palabra que siempre has usado y ponerla a funcionar de otra manera. Requiere, por lo tanto, su cambio de visibilidad o invisibilidad también requiere un cambio en su apariencia, un cambio en su entereza, digámoslo así, para construir un nuevo texto o un nuevo orden textual. Hugo, creo que iba a decir algo. Sí, es que yo quería decir algo sobre eso que estaba comentando Margarita. Que claro, uno lee el artículo, el trabajo sobre Antonio Méndez Rubio, mira la poesía que encuentra, no sé qué, pero a veces pierde de vista que Méndez Rubio es poeta, sí, pero también es profesor de comunicación y de estudios audiovisuales. Está muy convencido, o sea, reconoce la función de cambie la letra, ponga otro tipo, lo que sea, y juegue con eso. ¿Querrías hablar un poco de esa?
de ese trabajo teórico o de esa, como de ese otro frente de trabajo que también, pues, del cual también se ocupa Méndez Rubio y que aparece formalmente en la presentación de su poesía. Ujú. No sé, Sí, bueno, para mí eh, sería, bueno, al menos muy difícil, pero quizás imposible realmente entender lo que está haciendo su poesía sin tener en cuenta esa otra dimensión de su trabajo. Y en parte porque hay, en muchos casos, en particular en su crítica, también en su trabajo teórico, pero en su trabajo crítico muchas veces hay referentes más concretos y se ve como elementos que a primera vista no parecen ser elementos políticos comprometidos. Lo pueden ser, por ejemplo, cuando está analizando una canción de Manu Chao, por ejemplo, en un trabajo crítico y teórico. Entonces puedes ver como su forma de leer otros textos, um, sean como, bueno, por lo general, como, bueno, él estudia como muchos ejemplos de publicidad o como canciones, otros textos, uh, en algunos casos como cine, y entonces, pero ver lo que está haciendo al trazar esas cosas y como invertir como el orden y entonces ver, bueno, entonces si él se acerca a estos textos de esta forma, entonces, ¿cómo podemos ver su proceso creativo? Pero en realidad una cosa, bueno, hay, por un lado hay la calidad de su trabajo como teórico y crítico y también la cantidad que ha publicado es impresionante. Pero sí, tiene como una mezcla de artículos y libros y ensayos y en particular la escucha actual, uno de sus ensayos más recientes, um, para mí fue muy interesante y forma parte de creo que es una serie nueva de cátedra de como más media, como entonces el signo entonces más media y son libros como más pequeños, creo que son libros destinados a un público más amplio y trabaja de una forma muy interesante la cuestión de la escucha. Y es posible ver lo que hace en ese libro más teórico sobre la escucha y también ver lo que dice sobre la poesía de José Miguel Ullán y la escucha en su poesía. Entonces ver cómo esos mismos conceptos viajan de un contexto a otro y ver cómo se reactivan de diferentes formas y entonces ver en un poema, por ejemplo, creo que es un poema de Trasluz, si no recuerdo mal, y en el que tiene un epígrafe de una cosa que escuchó cuando estaba en el autobús, que una madre le dijo algo a su hijo en el autobús y entonces él pone esa cita en el poema como epígrafe. Entonces, esa idea de escuchar lo que hay alrededor de ti en vez de solo ser como una voz poética que, que dice cosas al mundo, sino como también recibir cosas del mundo y crear diferentes tipos de diálogos. Muy chévere. Paul, ya nos quedan 4 minuticos para terminar, como nos dijo Hugo, pero tú terminas, el artículo termina hablando extensamente, si se quiere, o por no, ahora que reviso es como la parte antes de las conclusiones de un poema que es Spectrum, Ujú. en Sí. el que nos hablas del desaparecido y cómo, Ujú. porque claro, entre lo visible, lo invisible, pero ya si hablamos del diario de un desaparecido, pues ahí ya estamos metiéndole carne Ujú. a la figura, ¿cierto? O sea, ya estamos hablando de alguien tal cual. Entonces, quisiera para terminar, si nos cuentas un poco de este poema y que a su vez sea ya como la invitación para quien nos esté escuchando y que no haya leído a Méndez Rubio, pues Ujú. que sepa qué buscar y por dónde llegar a tu artículo. Ujú. Sí, bueno, entonces, sí, ese poema Spectrum, para mí es un poema clave para esa cuestión de la invisibilidad, las huellas, desaparecidos. Y hay, bueno, por ejemplo, y de hecho creo que fue
uno de los primeros poemas en los que pensé a la hora de comenzar a armar este estudio, porque había encontrado varios ejemplos, pero bueno, primero el poema Noche sobre las madres de Plaza de Mayo, pero también en el caso bueno, de Spectrum, hay algunos trozos que para mí son fundamentales. Por ejemplo, parte del poema dice, aunque no puedo verlas, sé por necesidad que hay huellas repentinas muy leves, elegidas de noche. Y más tarde dice, ah, en los caminos quedan desde entonces las huellas, no llevan hasta un cuerpo, son el cuerpo posible de esa desaparición. Relumbran por un momento fuera, sigilosas, descalzas, arraigan hasta hundirse. Qué silencio tras ellas no se pierde. Entonces, para mí, y en el artículo se puede ver que posible y esa desaparición, bueno, posible ocupa un verso entero. Entonces, su propio verso. Y entonces, creo que la forma en sí para mí es clave. Por ejemplo, no llevan hasta un cuerpo, son el cuerpo. Y el verso termina ahí, con una afirmación de la presencia del cuerpo. Pero entonces, justamente después, justo después dice posible. Entonces son el cuerpo, pero son el cuerpo posible. Entonces una tensión entre esa presencia y una presencia más matizada, ¿no? Y entonces, pero esa idea de, de que una huella no solo es algo que nos lleva a un cuerpo, sino que la huella se convierte en el cuerpo en sí, que tiene valor propio como, como cuerpo. Y también esa idea de que silencio tras ellas no se pierde. Entonces la idea de, bueno, hay muchas negaciones en su poesía, es otro elemento clave y creo que esas negaciones se usan para crear ese efecto de extrañamiento, de comenzar a crear algo que el lector piensa que sabe cómo va a terminar, pero entonces hay como una vuelta de tuerco y entonces hay algo diferente al final. Pero sí, Una creo que cosa, Spectrum es un poema clave. una cosa que yo estaba viendo, ya para terminar, es que hay un montón de videos y cosas, conferencias, entrevistas de Antonio Méndez Rubio en YouTube, por ejemplo, y siempre asociando con cosas de compromiso político, de etcétera, etcétera. Hay un momento en el artículo en donde tú dices, la escritura, a propósito de la poesía de Méndez Rubio, dice, la escritura comprometida no tiene que eludir explícitamente a contextos y situaciones específicos, ya que este tipo de escritura puede examinar dinámicas y situaciones que se pueden activar de diferentes maneras según la experiencia de cada lector. Eso que me parecía bien bonito un poco para cerrar pensando en la primera pregunta que hizo Camilo de llamar la atención sobre, claro, nosotros estamos pensamos en la poesía de Méndez Rubio y pensamos, bueno, esto nace al final del franquismo, hay como una poesía que uno espera y en tu comentario dices, no, 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 espere, no necesita tener ese referente explícito para construir la poesía, para pensar en esas huellas, en los espectros, en los fantasmas. Hay un poema precioso que citas que arranca, fantasmas que llegan sin ruido a despertarnos, que es esa imagen de no necesitamos sospechar, no necesitamos ver la tragedia para sospechar la tragedia que está ahí, Ujú. para intentar entender el drama que se está viviendo, no sé, en Gaza en estos días, en Sí, Valencia, con Mm. las personas damnificadas por este efecto. O sea, como esas cosas que no necesito ver el video para reconocer que, Dios, ahí deben estar pasando unas cosas horrorosas de las cuales el poeta o el poema más bien en algún momento va a tener que llamar la atención sobre eso, que aunque no lo vea, eso está pasando ahí. No sé si querrías cerrar un poco comentando algo de esto. Sí, yo diría, bueno, y en parte es mi decisión de enviar este manuscrito a Perífrasis fue porque pensé que una revista Oh, latinoamericana sería un vehículo, como un sitio muy interesante, porque creo que sí hay cierta como flexibilidad o como una abstracción como estratégica, ¿no? Que se,
lo que discuten estos poemas se puede aplicar o dialogar con muchos sitios diferentes y creo que quizás para cerrar, creo que un momento clave de eso es la diferencia entre la versión de Noche que se publica en España con el título Noche y una especie de dedicatoria o epígrafe a las madres de Plaza de Mayo, en frente a la versión que se publica en una antología publicada en Argentina. Entonces, el marco cambia un poco. Entonces, pensar un poco en, bueno, ¿cuál sería la reacción de un lector o una lectora en España en frente a la reacción de una persona en Argentina o o en Chile? Y porque el concepto de desaparición, creo que en muchos sitios, desafortunadamente, la gente puede conectar diferentes experiencias, referencias con esos conceptos. Entonces, por eso, sí, quería como que la poesía de Méndez Rubio tuviera como un público más amplio. Entonces, por eso pensé que esa revista sería un buen sitio para lograr eso. Camilo, ¿quieres cerrar? Que creo que lo es, Paul, es decir, creo que el texto esté en perífrasis, me parece que pues posibilita eso y también algo que acabas de decir, también desde, yo sí creo que leer estos conceptos desde Latinoamérica o desde Colombia, por ejemplo, cambian y quizás eso explica mi primera pregunta. Es como, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los de las fosas? Ujú, ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver esto con los de verdad, con los que están? Entendiendo que muchas ujú, veces el impulso poético surge precisamente de esa ausencia corporal y absoluta. Es decir, no estamos hablando del concepto, no estamos ujú, hablando del silencio de los dioses griegos a la manera de Hölderlin, no, estamos hablando del silencio del tío o de la ujú, mamá sí, o del hermano o del vecino, que es más realista, digámoslo, desde muchos aspectos. Entonces quisiera cerrar por ahí agradeciéndote el artículo y por supuesto Hugo por la invitación porque creo que es un poema que habla mucho y no me canso de decir, tiene que ver tanto con digamos como con esas divergencias conceptuales que se consigue desde lo textual, pero me quedo yo por lo menos con esa idea de esa enseñanza de la mirada y por supuesto esa enseñanza del sentir, porque lo que vemos es que los ojos, pues que también la mirada interior nos permite sentir aquello que es invisible. Entonces, nada, muchísimas gracias, Hugo, y le paso la palabra para las palabras finales. nada, pues agradecer a Paul Cahill de Pomona College por acompañarnos, por presentarnos la poesía de Antonio Méndez Rubio. Estábamos hablando al comienzo de que no conseguimos libros acá en nuestra biblioteca y es un problema que las citas que trae, las referencias que trae son muy bonitas y todo lo que estamos y todo lo que se consigue lo conseguimos, por lo menos yo lo he conseguido acá, es por puros blogs o cosas de páginas de internet, en el Centro Cervantes Virtual hay cosas, hay un montón de conferencias que muestran como ese compromiso que tiene Paul Cahill por ejemplo, con el tema de las madres de Plaza de Mayo y tal. Nada, agradecer a Paul Cahill, a Camilo y nada, la invitación a leer la poesía de Antonio Méndez Rubio y a leer en perífrasis este artículo tan bonito, A modo de huella, desaparición y desafío, en la poesía de Antonio Méndez Rubio que apareció en este número, en el número 33 de la revista Perífrasis. Nada, muchísimas gracias, Paul, muchísimas gracias, Camilo. ¿Vale? Buenas tardes. No, ustedes. A ustedes. Chao, que estén bien. Hasta luego.